Las 5 vitaminas principales para reducir el tamaño de una próstata agrandada. El agrandamiento de la próstata, también llamado BPH, es un problema común para los hombres, especialmente los mayores de 50 años. Esta condición puede dificultar que los hombres orinen adecuadamente y causar dolor en la pelvis, el abdomen y entre el escroto y el ano. También puede hacer que orinen mucho. Entonces, ¿qué está pasando? Como puede ver en esta imagen, la próstata es una glándula pequeña que se encuentra detrás del hueso púbico y debajo de la vejiga. Este es el órgano que almacena la orina o la caca. El problema es que a medida que la próstata crece, se hincha o se agranda, ejerce presión sobre los tubos que conectan la vejiga con la uretra. Esto hace que sea difícil controlar la vejiga, hace que necesite ir al baño de inmediato y, a veces, hace que solo orine una pequeña cantidad. Es posible que tenga un chorro débil de orina que se detiene y comienza al orinar. Por otro lado, es posible que tenga problemas para comenzar a orinar en primer lugar. Si no trata una próstata agrandada e hinchada, puede hacerlo más propenso a contraer prostatitis, infecciones y cáncer de próstata. Los investigadores han descubierto que los desequilibrios hormonales, como tener demasiado estrógeno, insulina o DHT en el cuerpo pueden hacer que la próstata se agrande. En el video de hoy, hablaremos sobre las 5 vitaminas principales que pueden ayudar a reducir una próstata agrandada a su tamaño normal y mejorar el flujo de orina. También aprenderá sobre los cambios fáciles que puede hacer en su vida para solucionar la causa raíz del problema. Estamos usando la palabra vitaminas de una manera amplia para incluir fitonutrientes, minerales y hierbas que se pueden usar para reducir naturalmente la próstata. Solo un recordatorio de que este video es solo para aprender. Si le preocupa su salud, consulte a su médico. La primera vitamina de la que hablaremos es el zinc. El zinc es uno de los minerales más importantes para reducir el tamaño de la próstata agrandada y mantener las hormonas masculinas en equilibrio. Al detener ciertas enzimas de trabajar, el zinc evita que la testosterona se convierta en estrógeno o DHT. Esto ayuda a solucionar el problema hormonal que está haciendo que su próstata crezca y también reduce la inflamación para que la glándula pueda comenzar a hacerse más pequeña. Puede comenzar a tomar 30 miligramos de quelato de zinc todos los días como suplemento, o puede obtenerlo de alimentos como semillas de calabaza, ostras, carne de cangrejo, carne de res, vísceras, semillas de sandía y chocolate negro. Tenga en cuenta que si toma un suplemento de zinc, también debe tomar cobre como parte de una mezcla de minerales traza, ya que demasiado zinc puede hacer que el cobre sea menos efectivo. El número 2 son los fitoesteroles. Los fitoesteroles, que son esteroles vegetales, son sustancias químicas naturales que se encuentran en las plantas que se ha demostrado que ayudan a reducir el tamaño normal de la próstata agrandada y mejorar el flujo de orina al bloquear la DHT. Los científicos también han descubierto que los fitoesteroles reducen el riesgo de enfermedad cardíaca al evitar que el colesterol se adhiera a las paredes de las arterias. Los hombres también toman fitoesteroles para detener la calvicie de patrón masculino y la pérdida de cabello, que son causadas por demasiada DHT. Los fitoesteroles se pueden encontrar en las semillas de calabaza, el aceite de sésamo, las nueces de macadamia, los guisantes verdes y el aceite de oliva virgen extra. Es posible que desee comer estos a menudo, especialmente semillas de calabaza. Esto también está disponible como un suplemento llamado Sow-Palmetto, que es rico en beta-citosterol y funciona muy bien para reducir el tamaño de la próstata. Si encontró útil esta información, haga clic en me gusta, suscríbase y active todas las notificaciones para obtener nuestros últimos consejos de salud y nutrición. El siguiente es el licopeno número 3. El licopeno es un tipo de antioxidante que se puede encontrar en muchos tipos de tomates. Este es un carotenoide, que es un pigmento rojo de la planta que ayuda a evitar que las células del cuerpo se lastimen por la oxidación. Cuando come licopeno, sus niveles de PSA disminuyen, su próstata se vuelve más pequeña y su riesgo de contraer cáncer de próstata disminuye porque sus niveles de testosterona están en equilibrio. Esto es especialmente bueno para los hombres mayores cuyos niveles de testosterona disminuyen con la edad, lo que hace que los niveles de estrógeno aumenten y la próstata crezca. Cocinar tomates hace que el licopeno sea más biodisponible, lo que facilita la absorción del cuerpo. Por lo tanto, debe comer tomates caseros a menudo porque son un superalimento para la salud de la próstata.
El licopeno también se puede encontrar en suplementos para la salud de la próstata que están hechos de productos químicos vegetales, pero es más fácil. Consíguelo de los alimentos. Como nota al margen, la albahaca, los pomelos, las bayas de goji y los espárragos contienen cantidades variables de licopeno. El número 4 es el té verde. Una de las cosas más simples y directas que puede hacer para ayudar a reducir el tamaño de la próstata es comenzar a beber té verde regularmente. El té verde matcha es el mejor, y tiene una categoría llamada EGCG, que significa galato de epigalocatequina. Esto evita que una enzima 5-alfa reductasa cambie su testosterona en DHT. Si tiene un problema con su próstata, esto evitará que crezca. Se ha demostrado que beber de 3 a 5 tazas por día reduce la inflamación en la glándula prostática, lo que le permite sanar y volver a su tamaño normal. Por último, pero no menos importante, está la vitamina C. La vitamina C es un nutriente importante que necesitamos obtener regularmente de alimentos de origen vegetal como hojas de ensalada, verduras, bayas y frutas. Cuando comes alimentos como repollo, chucrut, fresas, pimientos y verduras crucíferas, la red antioxidante de tu cuerpo se fortalece. Este verdadero complejo de vitaminas se ayuda a prevenir o reducir el daño oxidativo a las células de la próstata, lo que reduce el riesgo de contraer cáncer de próstata. También ayuda a controlar la producción de cortisol, que es otra hormona que puede alterar el equilibrio de las hormonas y causar problemas con la próstata. No compre suplementos con ácido ascórbico en la tienda. Solo el 5% del complejo de vitamina C real está en ellos. Si necesita tomar un suplemento, pruebe las cerezas acerola, los escaramujos o el polvo de kumu kumu. En la siguiente parte del video, hablaremos sobre 6 formas de reducir el tamaño de una próstata agrandada. Sin embargo, primero debe pensar en lo que podría estar causando que su próstata crezca en primer lugar. Hay 6 cosas que hacen que la próstata sea grande. La causa más común y primera de agrandamiento de la próstata es comer demasiados alimentos refinados como azúcar, harina y granos procesados. Sus niveles de zinc disminuyen cuando come estos alimentos, lo que hace que sus niveles de DHT, insulina o estrógeno aumenten. Tener sobrepeso también puede hacer que la próstata crezca porque cuanta más grasa tenga, más estrógeno e insulina tendrá en su cuerpo, lo que puede hacer que la glándula crezca. Otro problema es que a medida que envejecemos, el ácido en nuestros estómagos se debilita. Esto hace que sea más difícil para nuestros cuerpos absorber zinc y otros nutrientes importantes para una próstata saludable. Debido a que su hígado ayuda a deshacerse de las hormonas adicionales, el daño hepático hace que sea más probable que sus hormonas estén desequilibradas. El azúcar, el alcohol, los aceites vegetales y los alimentos no orgánicos que han sido rociados con pesticidas pueden dañar su hígado y deshacerse de sus hormonas, lo que puede conducir a un agrandamiento de la próstata. Por último, si su próstata ya está creciendo, comer productos lácteos puede empeorarlo porque contienen prolactina, una hormona del crecimiento que puede empeorar el problema. Ahora veamos 6 cosas que puede hacer para hacer que su próstata sea más pequeña equilibrando sus hormonas y reduciendo la inflamación. Número 1. Comience a comer una ensalada todos los días que incluya verduras crucíferas orgánicas como rábano, brócoli, rúcula, col rizada o repollo. Estos son ricos en fitonutrientes, que ayudan a su hígado a eliminar el exceso de hormonas y producen más antioxidantes, que ayudan a proteger y curar su próstata. 2. Comience a comer un pequeño puñado de semillas de calabaza todos los días. Las semillas de calabaza son uno de los mejores alimentos para tratar la BPH. Juntos, el zinc, los fitoesteroles y la vitamina E en estos ayudan a hacer que la próstata sea más pequeña. 3. Deshágase de todos los aceites vegetales que causan inflamación como la margarina, la soja, la canola, la semilla de algodón o los aceites de maíz y reemplácelos con aceite de coco crudo o aceite de oliva virgen extra. La leche y el queso también deben evitarse porque pueden hacer que una próstata que ya es grande sea aún más grande. 4. Comienzan a hacer entrenamiento a intervalos con alta intensidad. Con solo 10 minutos de HIIT 2 veces por semana, los niveles de testosterona de los hombres pueden aumentar mucho.
También puede ayudar a reducir la DHT, el estrógeno y la insulina, que son todas las hormonas que hacen que su cuerpo crezca. El ejercicio también quema el exceso de azúcar en la sangre, lo que puede ser una causa de inflamación en la próstata. 5. En lugar de azúcar, panés, cereales, pasteles y dulces que han sido procesados, coma alimentos integrales como tomates, carne de res orgánica alimentada con pasto, mariscos, salmón salvaje y aguacates. Todos estos alimentos contienen cosas que ayudan a mantener saludables la próstata y el líquido seminal. Por último, si tiene sobrepeso alrededor de la mitad o bebe mucho alcohol, es posible que tenga un hígado graso, lo que puede causar cambios en las hormonas e inflamación en el cuerpo. Si este es el caso, pruebe el ayuno intermitente, donde come todas sus calorías en una ventana de 4 horas y luego no come durante 20 horas. El ayuno es una de las mejores maneras de deshacerse de la grasa que se ha acumulado en el hígado y reducir el tamaño de una próstata agrandada. Y eso es todo por hoy. Gracias por ver nuestro video. Suscríbase a nuestro canal para obtener más videos de salud natural.